Amén. Efesios capítulo 5. Si alguien no tiene una Biblia, ¿verdad? Mis hermanos que tienen, comparta con aquel que no tiene Biblia, ¿verdad? Para que todos podamos ver lo que la palabra del Señor dice. Efesios 5. Amén. Efesios 5. Y de antemano, mis hermanos, les pido una disculpa si es que empiezo a toser porque todavía estoy un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Pero todo es para la honra y gloria del Señor. Amén. Efesios capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 al 20. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. Amén. Nos ponemos de pie, ¿verdad? Por reverencia a la palabra del Señor. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciéndose sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tonterías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Como lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alegrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os enredéis conmigo en palabras de seducción, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todos juntos, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedirle a Dios que sea ministrándonos, ¿verdad? En esta tarde a cada uno de nosotros. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, venimos a ti, amado Dios. Porque eres tú, mi Dios, el que nos tocas, tú eres el que nos transformas, tú eres, mi Dios, el que haces la obra poderosa en nuestro ser, en nuestro entero ser, amado Dios, porque tú sí vas más allá, mi Dios, de lo que nosotros podamos dar físicamente. Tú, mi Dios, nos llenas, Señor, y nos vivificas. Te pido, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Ministranos en esta tarde, ministranos en para poder salir llena de Señor, tu tú palabra. las has traído, Señor. Esto no ha sido de coincidencia, Señor, porque tú tienes un propósito, tienes un plan poderoso. Y sabemos que tú eres el Rey de Reyes. Amado, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, bendícenos, bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret, amado Dios, tu palabra es la verdad. Y no caemos. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén.
El tema de esta tarde es dar gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Amén. ¿Cuántos podemos glorificarnos en Él? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa cuando las cosas salen mal? Cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Que se me descompuso el carro y luego me caí y me rompí el pie. ¿Podemos dar gracias a eso en todo? Amén. Es difícil, mis hermanos, pero debemos de recurrir al Señor en todo tiempo. Amén. Amén. Y sabemos, ¿verdad?, que esta semana que viene va a ser día de gracias, ¿verdad? Esas festividades que nosotros festejamos, el mundo festeja también. Y sabemos que, ¿verdad?, algunos familiares nos van a invitar a sus reuniones, aunque no sean cristianos creyentes. Nos van a invitar, ¿verdad? Y nos vamos a ir a convivir con ellos. Y el Día de Gracias, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque muchos de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Solamente como el Día de Gracias y hasta ahí. Y no sabemos en sí casi de la historia del Día de Gracias. Pero el Día de Gracias, mis hermanos, es una festividad en la cual, ¿verdad?, como vemos, la gente se reúne para compartir y celebrar un tiempo de confraternidad. Vemos nosotros, ¿verdad?, cuando estamos en el trabajo, los niños, ¿verdad?, y los maestros en las escuelas, la familia también, y aún entre amigos, ¿verdad?, nos damos la mano y con una sonrisa decimos, ¿verdad?, feliz Día de Gracias, ¿verdad?, y nos saludamos. Aún en el trabajo. Y se hacen fiestas, ¿verdad?, se organizan quién va a traer qué, como nosotros lo hicimos el día de hoy, ¿verdad?, o más bien la semana pasada, qué íbamos a traer hoy, y vamos a festejar, ¿verdad?, vamos a tener un tiempo muy bonito. Y la gente también lo hace, mis hermanos, para tener un tiempo, ¿verdad?, placentero y agradable. Pero como toda celebración, ¿verdad?, se habla de la historia, el trasfondo que envuelve ese día que se está celebrando, ¿verdad?, para que no se olvide cuál es esa razón, ¿verdad?, por la cual se está festejando. Entonces, mis amados hermanos, el Día de Gracias, ¿verdad?, aunque no se le llamó el Día de Gracias cuando se festejó por primera vez, fue una celebración que ocurrió en noviembre de 1621 con el gobernador William Bradford, que organizó una celebración después de una exitosa cosecha de maíz, ¿verdad? Y nosotros podemos ver eso y decir, pero ¿por qué estamos festejando eso? Tenemos que ver por qué, ¿verdad? Es el gobernador que invitó al jefe de la tribu que se llama Wampanoag, y ese jefe se llama Massasoit. Y también, ¿verdad?, también invitó a un grupo de prófugos, de indios nativos americanos, que escaparon de los colonistas, ¿verdad?, que fueron y los secuestraron en cierta manera y los vendieron como esclavos, pero tuvieron una oportunidad de regresar, ¿verdad?, a su tierra nativa, y también ellos fueron invitados a ese banquete que este gobernador hizo. Y este festejo, mis hermanos, de esos nativos americanos y peregrinos, ¿verdad?, se hizo y nació de un sentimiento de agradecimiento a Dios por su primera cosecha y estancia en esa nueva tierra en la cual estas personas, los peregrinos, habían llegado. Y cuando los peregrinos llegaron por primera vez a esa nueva tierra, ese nuevo mundo, ¿verdad?, en el barco Mayflower, después de 66 días de viaje, ¿verdad?, el cual ese viaje estuvo intenso, un poco traicionero ese viaje y fue muy fuerte. Arribaron por fin a las orillas de Cape Cod. Y Cape Cod está como a unas 2 horas y media de aquí, de Connecticut. Pero arribaron ahí. Y un mes después, mis hermanos, estas personas cruzaron la bahía de Massachusetts y comenzaron a establecer una villa en Plymouth. La razón por la cual ellos dejaron, ¿verdad?, porque ellos salieron de Inglaterra, pero la razón por la cual ellos dejaron Inglaterra era por la libertad de adoración, ¿verdad?, porque ellos adoraban de una manera diferente que no les gustaba, ¿verdad?, a la iglesia de Inglaterra. Pero ellos salieron de ahí, mis hermanos, y ahora lo que se conoce, ¿verdad?, como la libertad de religión. Pero ellos salieron de ahí por esa misma razón. Pero es sorprendente, mis hermanos, la providencia de Dios con estas personas. Porque a pesar de ese intenso viaje que ellos hicieron, y cuando llegaron, también tuvieron que enfrentarse, ¿verdad?, al clima fuerte que está, ¿verdad?, en estas regiones del norte. Ellos siendo 102 personas que arribaron a esa tierra. Y después de un tiempo, la mitad de ellos murió. Porque ellos estaban expuestos, ¿verdad?, al clima intenso, a las enfermedades, también el hambre,
y no tenían en sí un techo, ¿verdad? Un hogar estable o bien hecho para que ellos pudieran sobrevivir. Y alrededor de la mitad de ellos murió, pero aún así algunos de ellos pudieron sobrevivir. Y sobrevivieron. Y fueron recibidos, mis hermanos, por nativos americanos, una tribu que se llama Abenaki. Y lo más interesante de esto es que esa tribu hablaba inglés. Y fueron recibidos por esa tribu. Y después de unos cuantos días de ese encuentro que tuvieron con esa tribu Abenaki, la tribu Abenaki regresó ya con un nativo americano llamado Squanto, quien fue, ¿verdad? O más bien que él había sido secuestrado por los colonos y había sido vendido como esclavo en Inglaterra, pero él pudo regresar en un viaje que volvieron a hacer de expedición. Él regresó a su tierra nativa. Y este hombre, mis hermanos, Squanto, ayudó a los peregrinos, los cuales estaban malnutridos, estaban débiles y enfermos. Y este hombre, mis hermanos, les enseñó a cómo cultivar maíz, les enseñó también a cómo extraer jabón de los árboles de maple. También les enseñó a pescar, les enseñó cómo cuidarse de las plantas venenosas que había en esas regiones. Y también, ¿verdad?, los condujo a cómo mantener una alianza con la tribu de Wampanoag, ¿verdad?, con esa tribu. Entonces, este Día de Gracias, mis hermanos, ¿verdad?, a través de la historia, también se celebraba espontáneamente. Después de que hicieron ese Día de Gracias, ya a través de los años, se celebraba espontáneamente, pero con la razón de victorias ganadas, ¿verdad?, o buenas cosechas, también se celebraba el Día de Gracias. Y como Abraham Lincoln lo dice también en una de sus declaraciones, impulsando a los americanos, ¿verdad?, también a pedirle a Dios el cuidado de todas las personas, las mujeres y los niños, quienes ahora son viudas y huérfanos, ¿verdad?, condolientes también, y quienes sufren por la guerra civil. Esa fue una proclamación que hizo, ¿verdad?, Abraham Lincoln, y también sigue diciendo, también para sanar las heridas de la nación. Entonces, fue también el presidente Lincoln el quien empezó, ¿verdad?, a establecer el Día de Acción de Gracias como un día nacional. Y el Día de Gracias, mis hermanos, es un día que se ha tomado para agradecer, ¿verdad?, y pedirle a Dios por su intervención en la humanidad, con nosotros, con los seres humanos, para agradecerle a Dios. Porque sabemos que la palabra nos dice que el sol sale para buenos y para malos, ¿verdad? Entonces Dios es bueno. Y a través de los años, mis hermanos, este sentido de agradecerle a Dios se ha perdido. Muchos lo conocen como el Día del Pavo, ya no lo conocen como el Día de Gracias, ¿verdad? Muchas personas lo llaman así. Y se ha olvidado, ¿verdad?, esa gratitud que se le tiene que dar a Dios. Y el por qué, ¿verdad?, se estableció este Día de Acción de Gracias. También cada quien, ¿verdad?, festeja a su manera. Las personas, cada quien festeja, ¿verdad?, la manera que ellos quieren. Muchos se embriagan, ¿verdad? Muchos a veces se reúnen para consumir drogas. Donde en esas fiestas a veces ocurre, ¿verdad?, la inmoralidad sexual. Ocurren pleitos aún entre las personas, ¿verdad?, que ya están borrachos y se empiezan a pelear. Ocurren, ¿verdad?, peleas, disensiones, disoluciones, ¿verdad? También empiezan a hablar mal del prójimo, chismean entre ellos, ¿verdad?, en ese día porque lo tienen libre y se reúnen para eso. También hay discusiones. Y en todo, mis hermanos, lo que a veces el mundo hace, hay pecado, ¿verdad? Ya no se le da la gratitud a Dios, sino que solamente se reúnen a veces para hacer ese tipo de cosas. Y lo que es algo, ¿verdad?, que fue solemne en el tiempo pasado, ahora para nuestros días, ¿verdad?, y es un tiempo donde la gente también lo usa para ir a comprar cosas. A veces la gente piensa en el Black Friday, ¿verdad?, el viernes negro, donde van y hacen sus ofertas y van a comprar cosas. Y se desvían, ¿verdad?, y olvidan poco a poco la razón del festejo. ¿Cuántos podemos ver eso, verdad, en la actualidad? Pero Dios es bueno. Amén. Y esto pasa, mis hermanos, en el mundo. Pero para nosotros los cristianos,
Amén. Los que conocemos al Señor y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios nos llama a estar agradecidos y dar gracias en todo el tiempo. Amén. Amén. Vamos a ir a Efesios 5:1. Amén. Amén. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de quién, De Dios. como hijos amados. Amén. Dios nos ama. Amén. Entonces se nos llama a ser, ¿verdad?, ejemplos, imitadores de Dios, ¿verdad?, como hijos amados. Y esa palabra imitadores en griego es mimetes, que es un imitador, un seguidor. Entonces cuando se exhorta a mis hermanos también, ¿verdad?, cuando se les exhorta a escudriñar las escrituras, no es en sí para retener información, sino es para nosotros, ¿verdad?, conocer y para saber lo que Dios dice, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿verdad?, en todas las áreas de mi vida, cómo Dios quiere que me guíe en cada área. Porque la palabra del Señor, mis hermanos, la verdad de Dios, es la única y absoluta verdad. El mundo, los gobiernos, ¿verdad?, han en cierta manera hecho como ellos han querido, y vemos los resultados de las cosas cuando no se pone a Dios por primera vez, aún en el pueblo de Israel, mis hermanos. Y nosotros lo sabemos en el Antiguo Testamento cuando se hablaba, ¿verdad?, y se habla, cuando el pueblo del Señor se apartaba de la ley de Dios. Venía juicio, venían las naciones enemigas contra el pueblo del Señor y eran vencidos. ¿Y qué está ocurriendo hoy? ¿Verdad? Entonces vemos claramente, mis hermanos, cómo está el mundo, cómo están las cosas. Pero el Señor nos llama a ser agradecidos en todo y orar y pedirle al Señor que Él intervenga, amén, en los asuntos del ser humano. De acuerdo, ¿verdad?, con el versículo 2 de Efesios 5, que dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Verdad? Se nos exhorta a andar en amor, así como Cristo nos amó. Un amor incondicional, un amor, ¿verdad?, que hemos hablado de aquel amor que es ágape. Es ese amor incondicional, que a veces cuando la gente me hace daño, ¿verdad?, me hace cosas, que uno tiene que hacer. Tenemos que amar, amén. Si tiene que haber corrección, no callar, amén. Porque también, ¿verdad?, como el asunto del que está hablando aquí mi hermano Juan, ¿verdad?, a veces no se quieren hablar de esas cosas, ¿verdad? Cuando un niño quiere estar con otro niño, varón, y luego una mujer con otra mujer, una niña con otra niña. A veces como que no se quiere decir nada. Pero tenemos que corregirlo, mis hermanos. Pero tenemos que pedir a Dios por su intervención, que Él obre y haga. Amén. Amén. Pero Dios nos manda a andar en amor, así como Cristo nos amó. Como Dios le habló a esa mujer que estaba en el pozo, aquella mujer samaritana. No era una mujer, ¿verdad?, pura en la esencia, ¿verdad?, de lo que dice la palabra del Señor. Pero Jesucristo, ¿verdad?, le habló a una mujer, lo cual también, mis hermanos, era culturalmente prohibido. Era condenable lo que Jesús estaba haciendo, pero Jesús lo hizo. Es para que nosotros veamos ahí claramente cómo tenemos que andar en amor, como Cristo lo hizo. Porque Cristo Jesús, mis hermanos, verdaderamente fue Él el que murió en esa cruz. Fue Él el que derramó su sangre. Fue Él al que se le puso la corona de espinas. Fue Él el que fue clavado en la cruz. Amén. Fue Él. Amén. Y Él se entregó por cada uno de nosotros. Y no le importó padecer. Por amor a nosotros, no le importó. Y vamos ahí a Isaías 53, 1 al 12. Para ver lo que la Escritura nos dice de aquel varón, ¿verdad?, Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros. Isaías 53. Amén. Me sigue con su vista, voy a leer del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos
más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los quienes. Jesucristo murió por cada uno de nosotros, mis hermanos. Amén. Él derramó su sangre, él era, ¿verdad? En su ministerio terrenal él hizo cosas maravillosas, milagros, sanidades. Y aún así, ¿verdad? Como dice aquí la palabra del Señor, a él no se le dio un justo juicio. Y fue puesto, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero a pesar de su aflicción, mis hermanos, él intercede, ¿verdad? Por nosotros. Él está, ¿verdad? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. En este momento. ¿Por qué? Porque hemos creído en su nombre. Y él fue quien llevó nuestros pecados. Amén. Y nos limpió. Nuestra vida, ¿verdad? Tiene que ser ahora que somos, ¿verdad? Creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Una vida para la gloria de Dios. Amén. Hemos sido llamados a ser santos. Y la palabra santo es apartado, ¿verdad? Apartado para el servicio para Dios. Y como sigue diciendo, ¿verdad? Los versículos que le siguen en Efesios 5, ¿verdad? Sigue diciendo que la fornicación, la inmundicia, la avaricia no tienen que ser parte de nuestra vida, no tienen que ser parte de nuestro carácter. Y nosotros no debemos tampoco de hablar palabras deshonestas, no debemos de hablar, ¿verdad?, necedades, ni truanerías, dice ahí la palabra del Señor, lo cual es engaño. Nosotros, mis hermanos, que somos creyentes, ¿verdad?, hemos sido apartados, hemos sido llamados, hemos sido limpiados. Amén. Amén. Hemos sido transformados y se nos ha dado una nueva vida. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿por qué hemos de ser partícipes, verdad, de tal vida? Y la vida, verdad, a veces la que vive el mundo. Recordemos, verdad, que el mundo tiene un arrastre, tiene una corriente que arrastra. Amén. Porque eso lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer versículos 6 al 13 de Efesios 5. Amén. Si un hermano lo puede leer en voz alta. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobediencia. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu
es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Entonces, en el versículo 6, ¿verdad? Se nos hace una exhortación muy interesante, ¿verdad? Importante. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe, dice la palabra del Señor, amén. Amén. El engaño, ¿verdad? Al principio esas palabras engañosas, mis hermanos, suenan bien. Esas palabras suenan convincentes. Esas palabras, ¿verdad? Suenan como prósperas, suenan beneficiosas, suenan atractivas, ¿verdad? Y al principio, ¿verdad? Como que suenan que tienen un buen resultado. Suenan como que tienen una buena conclusión. Y nosotros, ¿verdad? Hemos fallado muchas veces porque hemos a veces seguido ese tipo de engaño, ¿verdad? Y a veces creamos problemas innecesarios en nuestras vidas, ¿verdad? A veces creamos estrés, creamos aflicción para nosotros. Y sabemos en cierta manera que nosotros hubiéramos podido prevenir todo eso. Pero es ahí, mis hermanos, en ese momento cuando, ¿verdad?, nos damos cuenta de que hemos hecho mal, donde Dios, ¿verdad?, nos muestra claramente que su palabra es la verdad. Es ahí donde nosotros comprobamos, ¿verdad?, lo que es agradable a Dios, ¿verdad? Y Dios en su amor y en su verdad, en su misericordia y en su gracia, Él nos llama. Y Él nos enseña en esa, ¿verdad?, en esa situación, en ese problema, el deseo que tiene Él para cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Ese deseo de Dios es que sigamos su palabra, que sigamos su mandamiento, que sigamos, ¿verdad?, lo que Él nos ha dicho y no nos dejemos engañar, sino más bien que nos dejemos enseñar por Dios y abramos nuestro corazón, nuestra mente, amén, a Él. Y vamos, ¿verdad?, a ver lo que dice 2 de Crónicas 7:14. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, a veces nos hemos encontrado en momentos así, le hemos fallado a Dios, pero es Dios ahí donde nos llama, mis hermanos. Dios es ahí donde Él, ¿verdad?, nos hace entender que no hay otra cosa, no hay otro a lo cual nosotros podamos recurrir. Aún el salmista decía, ¿verdad?, Señor, es mejor caer en tus manos que en manos del hombre, porque Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es santo, y Él nos ayuda, mis hermanos. 2 de Crónicas 7:14. Amén. Es en cierta manera un llamado de Dios, ¿verdad?, a cada hombre, a cada persona. Que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Ciertamente, mis hermanos, primeramente nos tenemos que humillar. Tenemos que reconocer que Dios, ¿verdad?, es el dueño y Señor soberano de todas las cosas. Cada vez que nosotros no hemos puesto nuestra confianza en Dios, las cosas pueden ser que vayan bien al principio, pero todo se va a ir desenvolviendo mientras más vamos por ese camino. Y ese camino, ¿verdad?, vamos a encontrar que no es el que Dios quería. Pero Dios tiene misericordia aún en esa situación. Pero es ahí, mis hermanos, donde nosotros vamos a decidir si queremos seguir a Dios o queremos seguir haciendo las cosas como las hemos seguido haciendo, ¿verdad? Pero hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir al Señor. No debemos de seguir al mundo, ¿verdad? Podemos, pero no debemos, ¿verdad? Porque el Señor ya nos dijo aquí en su palabra. No podemos hacer nada fuera de Él, ¿verdad?, que sea bueno. Entonces no debemos seguir al mundo la manera que ellos, ¿verdad?, hacen las cosas. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos llamados no a embriagarnos, ¿verdad? Somos llamados a no embriagarnos con vino, ¿verdad? Dice Efesios 5, en uno de los pasajes.
Dice que no nos embriaguemos con vino, sino, ¿verdad?, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice que no nos embriaguemos con vino, es que no, ¿verdad?, aceptemos la manera que el mundo festeja. No aceptemos la manera que el mundo, ¿verdad?, se satisface y se alegra, ¿verdad? No debemos nosotros, mis hermanos, de acudir a eso. El Señor es el que nos ha llenado nuestro corazón, es el que ha cambiado nuestras vidas, nos hace ver, ¿verdad?, la realidad de las cosas. Porque yo he visto a mucha gente, mis hermanos, que se refugia en este tipo de cosas. Y cuando eso se acaba, ¿a dónde va a recurrir la gente? La gente se desespera, la gente no tiene esperanza. Y ahí es donde, ¿verdad?, el Señor habla y nos usa a cada uno de nosotros a predicarles a esas personas, ¿verdad? Que en Jesucristo solamente encontramos la respuesta, porque Él es la única respuesta a nuestras vidas, mis hermanos. Amén. ¿Verdad? La transformación que Él hace en nosotros, ¿verdad?, es algo que es real, no es un concepto, no es una idea, no es algo, ¿verdad?, que estoy ¿verdad?, como pensando que pueda pasar o no pueda pasar. Puede pasar, mis hermanos, pero uno tiene que someterse al Señor, uno tiene que rendirle su vida al Señor, uno tiene, ¿verdad?, que humillarse al Señor, y Él va a contestar, Él va a obrar y va a hacer la obra poderosa. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Amén. Dígalo conmigo, soy la iglesia del Señor. Soy la iglesia del Señor. Y si somos la iglesia del Señor, mis hermanos, nuestra satisfacción, esa satisfacción es la llenura, es la plenitud en el Señor. Eso es lo que nos satisface, lo que nos llena, lo que nos hace plenos en el Señor. Y vamos a leer el versículo 19 y 20 de Efesios 5. Amén. Efesios 5, 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gratitud, mis hermanos, la gratitud del cristiano, la gratitud del creyente, tiene una base sólida, un cimiento firme, el cual es Jesucristo. Amén. Amén. Esa base por la cual nosotros agradecemos es Jesucristo mismo, la roca inconmovible. Amén. Amén. La piedra angular. Jesucristo, ¿verdad?, el ser supremo. Amén. Jesucristo hombre, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En eso se basa nuestra gratitud, ¿verdad? Y una pregunta: ¿qué ha hecho Jesucristo en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos? Mediten eso. La vida que uno llevaba antes sin Cristo, sin considerar al Señor, ¿cómo iba nuestra vida? ¿O cómo va si no estamos considerando al Señor? ¿Va de mal en peor? ¿Verdad? No hay esperanza, no hay salida. Veo que las cosas se me derrumban, se me caen, no hay nada. Mis hermanos, el Señor es nuestro Creador. Amén. Y el Creador quiere obrar en cada uno de nosotros. El Señor se involucra, mis hermanos, personalmente en cada uno de nosotros, en nuestros asuntos, para cambiarnos, para librarnos, para sanarnos, para darnos vida. Amén. Para darnos gozo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesucristo hace esas cosas, mis hermanos. Amén. ¿Cómo no darle gracias, verdad, al Señor? No solamente, verdad, los días feriados que tiene el mundo, sino todos los días. Gloria a Dios. ¿Verdad? Así que cuando a nosotros, verdad, nos inviten, ¿verdad?, en ese día de gracias, ¿verdad?, las reuniones que hacen nuestras familias, ¿verdad?, vayamos y compartamos de la gratitud de Dios, la cual es constante, la cual es, verdad, que no dejamos nosotros de hacerla. Y demos por gracia, mis hermanos, lo que por gracia hemos recibido. Amén. Amén. Y hay que glorificar a Dios en todo tiempo, dándole gracias en todo y todo el tiempo. Amén. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Gloria al Señor. Mediten lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Mediten lo que Jesucristo ha hecho en su corazón. Mediten su vida si es que no tiene a Cristo. Mediten, mis hermanos, en ello. Y si Dios le ha tocado su vida en esta tarde y quiere darle su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad?, pase aquí al altar, pase aquí enfrente, vamos a ministrar, vamos a orar por usted. Si Dios lo ha tocado a través de esta palabra, a través de esto, ¿verdad?, que estamos haciendo, ¿verdad?, sea el Señor glorificado. Amén. Pase si es que Dios le ha tocado su vida.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que tú has hecho, mi Dios. Gracias por la vida. Sabemos, amado Dios, que tú has llamado a cada persona en esta tarde, Señor, que está unida en este lugar. Señor Jesús de Nazaret, Gracias, Padre. yo creo que tu palabra es me has verdad. traído, Señor, Que tú has tocado, mi Dios, a palabra. través de ella, mi Dios, las vidas y los corazones Señor de Jesús, los que nos están necesitaba de visitando. tu palabra, mi Dios. Espíritu Santo de Dios, en Gracias este por momento te este pido, amor tan ministra, inmenso que nos das, Señor ministra Jesús, su corazón, para podernos levantar. toca su mente, Señor. Gracias, Puedes Señor ver, mi Jesús, Dios, por cada uno de tus la hijos que realidad has de ti. traído, Señor, a Porque tú eres escuchar, el Señor, tú eres el tu creador palabra, del mi Dios. universo. Ayúdanos Personal, a Señor, caminar a tu amoroso. lado, Señor, en todo momento. Que tú, mi Dios, sí te involucras, Ayúdanos Señor, a y tienes buscar cuidado en de lo todo que creaste, momento, Señor. Señor. Y que tú nos quieres Ayúdanos, salvar, Señor librar, Jesús, Señor, a de que nosotros podamos mismos, amado aclamar Dios. en todo momento. Porque y sabemos, darte mi Dios, que es por el gracias en pecado, todo mi Dios, que momento, todo esto Señor. ocurrió. Amado Dios, en el nombre de Gracias, Jesús de Nazaret, Señor, bendice, por mi traer Dios, a a tus cada uno de hijos, los que lo visitan, los bendice a la hermanos nuevos, congregación Señor, en que has general, traído, Señor. Señor Que Jesús. tú eres Cristo, Quédate Jesús. siempre Tú en eres el nuestro Señor lado de cada uno de y nunca nosotros. te apartes, Te Señor. pido, Jesucristo, toca, mi Dios, las Ayúdanos a mentes y las caminar, vidas. Señor Jesús, Que a vivamos, tu Señor, lado. para ti. Que Ayúdanos dejemos, a Señor, de levantarnos, vivir, Señor, solamente un concepto o una idea. Que vivamos la vida, Señor, y el ser, mi Dios, el cual tú nos has Que hecho. te clamemos Nuevo, que tu Espíritu Santo nos llenes verdaderamente, mi Dios, de tu fe, Señor, de tu paz, Señor, de ti, y que esos ríos, Señor, de agua viva corran, Señor, y salten para la vida eterna, Señor Jesús. Y que vivamos, Señor, la vida, mi Dios, cristiana, Señor, en medio, mi Dios, de la oposición, en medio, mi Dios, de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Señor, de las dificultades. Te pedimos, Espíritu Santo, Dios, ministranos en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos todo en tus manos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por librarnos. Gracias, Cristo Jesús, por darnos una vida nueva, Señor. Una vida que podemos, Señor, gozarnos, Señor. Tener paz, Señor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, Señor. Tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias, Señor. Amén.